Bueno, Siddhartha Ismaya, vamos a darle inicio al shur de esta noche, que ese shur nos ayude a mejorar y tener ese crecimiento espiritual. Y voy a traer en esta noche las enseñanzas del rabino Moshe Haim Luzzatto de Mesilá de Sharim. Hay un capítulo que me parece realmente que es, como diríamos, una bomba espiritual muy grande, ¿sí? Y es acerca del atributo de la diligencia, ¿ya? Cuando hablamos de la palabra diligencia, inmediatamente a uno se le viene en la mente como alguien corriendo de aquí para allá, ¿cierto? Una persona ágil, una persona que es, digamos, comprometida, responsable y muchos sinónimos más. Pero vamos a trabajar la diligencia en el aspecto espiritual, ¿sí? El rabino Moshe Haim Luzzatto nos habla acerca que después de la prudencia viene la diligencia. Hace unos días estuvimos desarrollando el tema en la Midrashá y también en Shurim de la noche acerca de la prudencia. La prudencia es la capacidad, podríamos decir, o la virtud que nos lleva a pensar y a medir las consecuencias de nuestros actos, es decir, pensar antes de actuar. Entonces llamaríamos que ser una persona cauta. Cuando usted dice, qué persona tan prudente, o sea, que es una persona que es lenta para actuar, ¿en qué sentido? Que siempre va a medir el pro y las contras de alguna decisión que va a tomar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos acerca de esa prudencia, la prudencia va a ser como decir ese policía, digamos, espiritual que te va a ayudar a que no transgredas. Eso es un punto. Y de la mano va la diligencia, que la diligencia, por el lado espiritual, eh, pertenece primero que todo a los preceptos negativos, lo hace, ¿sí? Es decir, lo que nos está diciendo lo que no debemos hacer. Entonces la diligencia va a ser como un antídoto que nos va a ayudar a nosotros a ser personas emprendedoras, ¿sí? Ágiles en cuanto la boda a Hashem. Esta virtud la debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en su guerra interna o en algún aspecto, por ejemplo, digamos, de la observancia, tiene errores, ¿sí? Entonces usted hace, digamos, un examen profundo de usted misma o de usted mismo, usted va a decir, yo tengo falla, por decir algo, puede decir la persona, en cuanto a la tefilá. Otro puede decir, uy, no, a mí me falta mucho, por ejemplo, digamos, la cabana en la Shimon Esrei. Otro puede decir, en el Kashrut, ¿cierto? O sea, todos vamos a tener diferentes situaciones. Y la diligencia es como decir el antibiótico que nos va a permitir a nosotros y a la vez como esa inyección que te va a poner esa voluntad de ser ágil a cumplir la misma, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta prudencia y diligencia, ¿sí? Ahora, cuando hablamos acerca de la diligencia, pertenece también a un mandamiento que nos dice, aléjate del mal y haz el bien. Está en Tehilim 34:15. En el mensaje de la Torá hay una parte que dice, sé diligente con tu Dios. O sea, sea diligente, cumpla los mandamientos, pero a la hora de cumplir los mandamientos se desata esa guerra interna. Ah, pero lo hago ahorita, o qué pereza, ¿cierto? Entonces, la pereza va a hacer que la persona en ese momento, como decir, pierda como ese objetivo que tiene y su naturaleza lo va a desenfocar y lo va a, digamos, lo va a alejar y lo va a llevar hacia abajo. O sea, en ese momento, la persona que se deja llevar de la pereza
perdón, aquí vamos a agregar ¿sí? La persona siempre su naturaleza lo va a jalar hacia abajo. En cambio el alma simboliza, por ejemplo, la vela. La vela siempre está erguida, derecha, mirando ¿qué? Hacia arriba, ¿sí? Y el materialismo o el cuerpo nos lleva a ¿qué? A jalarnos hacia toda la parte de lo que es la tierra, de lo que no tiene que ver con la parte espiritual. Entonces nos dice el rabino Moshe Chaim Luzzatto que el alejarse del mal y hacer el bien nos está diciendo que es ser diligente. Cuando uno dice, aléjate del mal, estamos hablando de ¿qué? De la prudencia, ¿cierto? Y hace el bien, o sea, póngase las pilas, ¿sí? Como dice mi esposo, póngase los patines, ¿ya? Para hacer el bien. El bien es que una acción de misbot, de mispa, del mandamiento. Entonces, como en esa noche y cuando estos videos los estamos multiplicando y todo eso, la gente los va viendo, no solamente lo ven judíos, lo ven también personas no ágidas. Ya, entonces nos está diciendo, sea diligente en el cumplimiento o ir rápido a cumplir el mandamiento que te corresponde, si son las Shevan Mitzvot de Noach o si es los mandamientos de la Torah, ¿ya? Ahora, la diligencia implica un rigor en la búsqueda infatigable de los preceptos y su cumplimiento, ¿sí? Hace poco hablábamos acerca de la misión de Israel, ¿sí? La misión de Israel es estudiar la Torá, la parte teórica, la guardo, la cuido y la pongo por obra, ¿cierto? La parte práctica, que son los misbot y también las buenas acciones. Entonces, en esa búsqueda infatigable, es decir, en esa diligencia donde mi prioridad sea mi deseo debe arder por buscar el conocimiento de la Torá, tengo la información, pero no de quedar aquí en la Machshavá, no de quedar solamente de pensamiento, sino que la de poner por obra. Entonces, la virtud que nos va a permitir a nosotros realmente buscar totalmente esos mandamientos va a ser la diligencia. Ok. Entonces, dicen Pesajim 4a. Los diligentes se apresuran a cumplir los preceptos. Ahora, ¿cómo podemos comparar al diligente? Cuando usted busca en el Birkat Shlomo, hay una parte que dice, sé fiero como un leopardo, ligero como un águila, rápido como un ciervo y fuerte como un león para hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Está en Avot 5:20. Entonces, esa parte que usted va a ver, que es una introducción a la tefilá, está diciendo, sea fiero como un leopardo. ¿Qué tiene el leopardo? Los felinos tienen fuerza. Está hablando de la fuerza, la voluntad. ¿Por qué? Porque la pereza te va a llevar a un estado que te dice, pobrecito de usted, qué pereza, después lo hace, no lo necesitas, pospóngalo, ya. Entonces, está como esa lucha, más que todo la lucha del Yehudí, de la persona temerosa de Hashem, la contraparte que es la pereza, ¿sí? Entonces dice acerca del perezoso, ya se los voy a leer, que a ustedes les va a llamar mucho esta parte la atención, y es que el perezoso dice que él cruza las manos, dormita aquí, dormita allá, es una persona, digamos, ociosa, y esa persona o el perezoso se debilita espiritualmente, se deja llevar, como dicen camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿sí? No pelea contra su propia naturaleza y se está perdiendo
de una bendición al cumplir el mandamiento que crea una conexión, crea ángeles positivos, y los ángeles positivos por la misma que tú hagas. Ejemplo, digamos, usted fue y ayudó, digamos, a una ancianita a pasar la calle, o a un ciego, o por ejemplo, digamos, hizo Birkujolín, fue y visitó enfermos. Ese tipo de cosas, usted está creando, escúchenme bien, bien importante esta bomba espiritual de tiempo. Usted está creando ángeles buenos, defensores. El día que usted muera y le hagan un juicio en el Shamaim, esas buenas acciones, esos malachim van a decir, venga, pero no, ella hizo tal cosa buena, ese día, ella se antepuso a la pereza y cumplió una mitzvah, por ejemplo, encendió candelas de Shabbat con Kavaná, o ella tenía ese pensamiento de que será que cuida recato o no, y se antepuso a eso. Fue una mujer, digamos, sanúa, un hombre que tiene seniut. Entonces estás creando esos defensores. Esos te van a defender el día del juicio. ¿Qué les parece eso tan bonito? En cambio, cuando hacemos una verá, hacemos un pecado porque nos dejamos llevar de la pereza, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a crear ángeles negativos que te van a acusar. Y ese día te van a decir, no, pero mire, o sea, esa persona no cumplió los misbot. Esa persona no comió kasher, le dio pereza revisar el arroz, le dio pereza cuidar el Shabbat, esa persona le dio pereza hacer tefilá. ¿Sí me entienden la cosa, el asunto por donde va? O por decir algo, esa persona se le olvidó o se justificó y le dio pereza devolver algo que no era de él o de ella, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar a nosotros realmente a meternos en camisa de 11 varas, ¿ya? Y eso va a influenciar en la eternidad. ¿De qué? De la neshama de nosotros. Ahora, vamos a continuar, que si la persona actúa con pereza, se debilita a sí mismo, pero al contrario, si es diligente y persevera en la búsqueda de los preceptos y se apega a ellos, la persona va a llenar su alma. O sea, su neshama va a alimentarse, va a florecer. Es decir, va alcanzando, como decir, ese tikkun, ¿sí? Como cuando usted pone, digamos, está dando una aplicación y dice 50%, 60%, 80% y se va llenando todo para que se abra la aplicación. Lo mismo es a nivel espiritual. Si estamos agregando misbot, estudiaste Torah, ayudaste a tu prójimo, por ejemplo, te controlaste en tu carácter, en fin, ¿qué va a pasar? O sea, tu alma la estás llenando, la estás engrandeciendo, la estás llenando de ese brillo, de esa luz. Pero al contrario, si no te apegas a los mandamientos, dice el rabino Moshe Haim Luzzatto, acabarás en el vacío de ellos. O sea, la persona se siente como que está vacía de mitzvot, de cosas buenas. Entonces ahí es donde empieza como que la persona, pues yo sí tengo propósito y por qué estoy en este mundo. Empieza el conflicto interno, como hasta inclusive de identidad, ¿sí? Aquel que desea alcanzar el servicio al Creador ha de fortalecerse necesariamente contra su propia naturaleza, ¿sí? Es decir, ¿quién es realmente, como decir, nuestro adversario espiritual o nuestro enemigo? Somos nosotros mismos, ¿sí? O sea, sí hay enemigos físicos, pero en nuestro interior, ese yeser hará, en esa lucha interna, ¿ya? Donde muchas veces nosotros nos comparamos interiormente como una nación que tiene sus propios problemas y como que no se pone de acuerdo, está en una guerra, lo dice el Rebbe Nachman de Breslau. Pero cuando la persona se deja alumbrar de la luz de la Torah, la persona va a tener claridad en las decisiones que tome y va a ver todo, o sea, ver la vida en una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque está permitiendo que el alma, digamos, tenga esa luz, que el alma
pueda manifestarse más que, digamos, sus impulsos y sus emociones y sus deseos. O sea, usted está en su cuerpo, pero realmente el que está viviendo, el que usted está dejando resurgir, ¿sí? O manifestar es su alma. Entonces, usted crea esa conexión. Es decir, con lo material, ¿sí? Yo voy a elevar lo espiritual. Por eso en el judaísmo, una acción material, por ejemplo, hacer Netilat Yadayim, yo estoy haciendo también una elevación espiritual de esas chispas, ¿al qué? Al purificar las manos, ¿sí? Estoy quitando, digamos, la tumá, o cuando me como, digamos, una fruta, simplemente alguien que no tenga ese temor de Hashem, ese nivel de conciencia, se comió, digamos, la manzana y me hizo la verajá. Pero nosotros debemos que tener primero, dicen los jajamín, es que la manzana sea la excusa para yo cumplir la misma de bendecir. Y a la vez yo voy a elevar las chispas que tiene, digamos, esa manzana. ¿Sí me hago entender? Entonces todo esto nos va a llevar a nosotros a que podamos hacer ese tikkun, ¿ya? Ahora, si la persona se deja llevar de su propia naturaleza que la arrastra hacia abajo, indudablemente no podrá lograrlo, ¿sí? Entonces, cuando estábamos hablando acerca de sea fiero como león, o sea, aprenda del felino que tiene fuerza, él se levanta, él persigue la presa, y del otro que es como el águila que es diligente para cazar, es rápida, ¿sí? El águila está en una altura y ve, digamos, un pececito o ve, digamos, un conejo y ¡trum! Se le tiró encima, ¿cierto? Para arrasar la presa. O sea, no deja que ni siquiera él se mueva, sino que ella se enfoca y de una vez se come la presa. Sea también rápido como un ciervo. ¿Por qué dice rápido como un ciervo? Huya del pecado, ¿cierto? Y tenemos la enseñanza más bonita de Yosef Hassadi. Cuando Zuleika lo empieza a seducir y le dice, Joseph, tú me gustas, y empieza a mostrarle todos sus atributos, digamos, para seducirlo. Y Joseph dice que deja sus ropas y se va. Por eso él es llamado Joseph Hasadí, porque él huye del pecado. Zuleika es comparado con el Yeser Hará, que está, digamos, buscando, que está acechando, ¿sí? Insinuándose. ¿Para qué? Para mostrarle que todo es muy bonito, que no va a pasar nada, que todo es perfecto, pero debemos responder, como dice Joseph Hassadi, no, o sea, mi amo me dijo que tú eres prohibida, yo tengo derecho a todo, pero me puso ese límite. ¿El amo es quién? Hashem. Hashem nos dice, disfruta la vida, pero ten un límite y es la prudencia. ¿Para qué? Para no pecar. Entonces, como dice por ahí otra frase que dice que el que tiene rabo de paja no se arrime a la candela. Una persona tiene una debilidad, sabe que tiene que evitar a toda costa para no caer, digamos, en esa tentación, ¿sí? Entonces, estamos hablando del ciervo y también el fuerte como un león, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el león nos da una gran enseñanza. El león es ¿qué? Símbolo de fuerza, de entereza. Y esa fuerza y esa voluntad que demuestra el león al combatir a sus enemigos, es decir, el león no se deja llevar, sino que da la pelea. Así debe ser nosotros con nuestro Yeser Atov para vencer al Yeser Hará, ¿sí? A nuestra mala inclinación. ¿Cómo lo podemos vencer? Tenemos las herramientas espirituales. Cuando yo estudio la Torah, voy a salir del desconocimiento. Por eso hay una frase que dice en el Tanakh que el pueblo de Israel llegó un momento, una generación que se perdió por falta de conocimiento. Entonces, la Torah es la que nos va a ayudar a ser prudentes y nos va a ayudar también la acción, el cumplir los mitzvot, la diligencia. ¿Sí? Ahora, también tenemos el consejo o el mandato que Hashem le da a Josué o a Yehoshua.
esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la Torá que mi siervo Moshe te dio, ¿cierto? Aquel que quiere transformar su naturaleza necesita mucha fuerza para lograrlo, ¿ya? Entonces, perdón, Hashem le dijo fue a Yehoshua, ya Moshe había muerto. Pero hay aquí algo bien interesante y dice que aquel que quiere transformar su naturaleza necesita mucha fuerza para lograrlo. Yo me puedo quedar aquí toda la noche hablando de Torah y vea, usted debe mejorar en sus midot, transformarse, no hacer la shonará, por decir algo, debe ser diligente, dejar la pereza, no tener resentimientos, no odios. Pero si usted no toma la decisión, ¿sí? Usted no deja que su alma tome esa decisión de estudiar Torah, nadie lo va a persuadir a usted, ¿sí? O sea, uno es el que toma la decisión y el que dice, lo debo hacer. Ya, como dice el Pirkei Avot, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Por más que la mamá lo quiera, por más que el esposo le diga o la esposa le diga, mira, estudia Torah, vaya al minyan, mejore en esta cualidad, pero si la persona no se mueve, si la persona no toma esa decisión y no es diligente el hacerlo, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces cambiar una sola midá es muy difícil, ¿sí? Es hasta más fácil aprender todo el Talmud de memoria, pero cuando la persona dice, está en esa búsqueda sin cansarse, persevera y busca la Torá, y yo sé que fallé, yo sé que tengo, digamos, ese aspecto de mi vida que me falta fortalecer, pero yo aún así, como en una guerra, ¿sí? Hay caídos y los heridos se levantan y a veces tienen que luchar. Por eso David Camel y los salmistas decían, líbrame mis enemigos, oh Dios, tendieron una trampa contra mí. O sea, la trampa que es, ella está buscando las estrategias para sonsacarte. ¿Para qué? Para desenfocarte realmente de la misión, de que adquieras la excelencia. ¿Y la excelencia qué es? Que puedas cumplir, que tu alma realmente cumpla la misión en este mundo. Es tu rectificación. ¿Sí? Ahora, el rey Salomón hace un énfasis acerca de la realidad de la persona que se deja llevar de la pereza. Y la pereza no solamente se va a aplicar, digamos, en la parte espiritual, sino también la persona que se deja llevar de la pereza en todos los aspectos. Vamos a ponerle así, digamos, una persona que le huye al trabajo. Por eso es que dice Pirkei Avot que es importante con el estudio de la Torah ocuparla también con un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona en ocio puede entrar en un estado espiritual de tanta degradación que puede entrar al robo, ¿sí? O sea, la persona en ese momento, su mente la van a ocupar pensamientos negativos, crearse necesidades, y por eso es que uno ve, por ejemplo, digamos, la gente que está en una esquina, está planeando a ver cómo le roba la cartera a la viejita, ¿sí? Lo puede llevar, digamos, a las drogas, esas drogas se van a llevar a una esclavitud, y esa esclavitud o digamos esa vida de vicios a un libertinaje. La persona, digamos, peca una vez y ya luego entra en una insensibilidad espiritual donde pierde toda desconexión y se conformó con el asunto y no le es muy difícil llegar a la Teshuvah. Entonces, por eso nos previene mucho el rey Shlomo acerca de la pereza. Dice, aquí el rey Shlomo nos acerta varias veces al respecto, reconociendo el mal de la pereza, por dice que la pereza es que la madre de todos los vicios, por ahí dice, ¿sí? Y lo mucho que se pierde como resultado de la misma, dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzarse un poco de manos para reposar, y así vendrá tu necedad. Por ejemplo, la esposa alguna esposa tiene que decirle al esposo, pero vaya pues trabaje, haga algo, ¿sí? Y el esposo viendo fútbol o viendo solamente noticias, se rasca la cabeza, jugando play, no sé, o con el celular día y noche y no busca trabajo.
y esa casa está llegando el hambre, la pobreza. A veces la pobreza no es tampoco, digamos, por falta de recursos, sino falta de inventiva, o sea, falta de emprendimiento de la persona. Es como dice por ahí, el dinero está, pero hay que moverse, hay que hacerlo. ¿Sí? Diligente. Eso. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu necedad como un hombre armado, ¿cierto? En Misle 6:10. Entonces, nos está diciendo, cuídense mucho de la pereza. O sea, una cosa es que el cuerpo necesita descansar en la noche. A veces el cuerpo te pide, mira, estoy tan cansado, por favor, reposa, ¿sí? Pero no es quedarse solamente ahí. Hay que buscar y hacer cosas productivas. A veces la gente se preocupa, pero no se ocupa, y hay una diferencia. Si yo me ocupo, la mente va a estar ocupada y no le va a dar tregua a estarme preocupando y creándome fantasmas y cosas, digamos, negativas o trágicas. Entonces es importante, primero en mi vida, ocuparme de la Torá. El segundo punto viene, digamos, también a la par, ¿sí? Cosas que son prioritarias, digamos, de mi casa, de mi hogar, en fin, de mi propia vida. Ok. Ahora, alguien podría decir, pero es que tiene de malo la pereza. El perezoso piensa que él no hace ningún mal, ¿sí? No hace ningún mal de ningún modo. Es realmente activo. Sí, pero es que, ¿qué está haciendo? Está sentado en esa silla o ella está viendo, digamos, la televisión 5 horas, 6 horas, pero ¿qué está haciendo mal? ¿Ustedes qué creen que está haciendo mal? Está llenando su mente de otras cosas. Entonces empiezan los pensamientos en la persona, digamos, ¿a qué? A dudar de Hashem. ¿Por qué? Porque el país está mal, porque escuchó esa noticia, o porque llenó su mente de cosas que realmente no van a fortalecer su neshama, ¿cierto? Ok. La pereza engendra su propia inactividad. O sea, como la persona entra en un estado, entre comillas, de confort, yo estoy muy bien aquí en mi zona de confort, no tengo que hacer nada, hasta la pereza la lleva a que le duele todo, o sea, la persona no es diligente, no se pone las pilas y hace que esa inactividad sea hasta mala para su salud. Hay gente que dice, ay, pero es que como estoy de gordo y de gorda, ¿sí? Y la persona no se mueve, no hace nada, por ejemplo, por una dieta, para tomar más agua, para comer saludable, y se levanta y ve televisión, o utiliza el celular 5, 6, 7, 8 horas, pero no es estudiando Torah, nada de esas cosas, entonces entra en el sedentarismo. Cuando luego vamos a ver, hay un problema ya serio de salud. ¿Por qué? Porque es que la Torah también requiere de que nos movamos, de que, o sea, seamos diligentes, seamos prácticos, de que seamos personas también que podemos buscar nuestro bien, nuestro bienestar para nuestro cuerpo, ¿sí? Es importante, digamos, tomar agua, comer verduras, frutas. O sea, eso de que dicen los médicos, eso no es que es simplemente un chiste o es un mito o simplemente lo dicen por decirlo. Realmente, o sea, nuestro cuerpo necesita de nutrientes, necesita de vitamina, necesita de proteína, necesita alimentarnos bien, ¿sí? Entonces, así como nuestro cuerpo necesita alimentarse bien, también nuestra neshama necesita alimentarla de la mejor calidad. Y la mejor calidad que es de la misma esencia y la materia prima en la cual ella fue hecha, que solamente recibe ese alimento espiritual. Y es la Torah y las buenas acciones, ¿sí? Ahora, la pereza trae consecuencias que a veces la persona puede pensar que no son graves, pero la pereza puede llevar a la persona inclusive al descuido de sí misma a nivel espiritual en no estudiar la Torá y por ende va a abandonar al Creador, ¿sí? Dice el rey Shelomón, por la pereza se cae el tejado y por la lasitud de las manos la casa se inunda, ¿sí? Entonces, como hemos dicho varias veces, hay cosas que se necesitan diligencia porque si digamos hay un problema en una pared o en una puerta y la pereza es
la persona se deja llevar o si le va a pedir permiso a la pereza, no se lo va a dar. ¿Qué necesita la persona? Ser diligente. Ay, no necesito reparar esta pared. ¿Ustedes no han visto que hay personas que viven en casas caídas, totalmente llevadas y no les importa? Porque han permitido que la pereza gobierne su vida. Y se sientan tranquilos. Y se sientan tranquilos. Pero realmente la pereza nos aleja de esa finalidad a la cual venimos a este mundo. O sea, Hashem no mandó un alma para que esté ahí, me disculpan, como una marmota, ¿sí? O como una piedra, sino realmente a cumplir un rol. Entonces, como decíamos, a veces la gente tiene y dice, cumplir mi misión, salvar el mundo. Pero tú puedes salvar el mundo si tu misión es que eres casada, eres casado. Si de pronto, digamos, no tienes pareja, pero tu misión es trabajar en ti primero para que venga, digamos, esa pareja. Porque si tú eres esa pareja en ese momento, a lo mejor como eres, van a tener problemas y no estás preparado. Dios todo lo hace muy sabiamente. Entonces, es la misión, el tikkun lo que tienes que rectificar, que puede ser 1, 2 o 3 características o rasgos de carácter, ¿sí? Listo. Vamos a continuar ya en esta parte y a la vez finalizando. También por la pereza no se permite prestar atención a las palabras de aquellos que lo amonestan. Los considera errados y estúpidos, creyendo que únicamente él es sabio. Dice el rey Shlomo, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 sabios. ¿Sí? O sea, la persona que se cierra, se vuelve insensata, porque si le da pereza, digamos, coger un libro de Torah donde le va a decir, mira, es mejorar en esto, le va a mover como quien dice el piso, ¿sí? A nivel espiritual, entonces la persona no se va a ver, simplemente se va a ver estática y yo estoy bien, estoy en mi zona, ya, entonces sigo ahí. Entonces la persona no va a avanzar, se va a estancar y eso en todos los aspectos de la vida. Como decimos, el perezoso puede hasta destruir su propia casa. He aquí que algo es comprobado, que para el trabajo de separarse del mal es de gran importancia el principio siguiente. Todo lo que tiende a aligerar ha de ser cuidadosamente examinado, porque aunque tal alivio resulta a veces justificado y razonable, más a menudo es una prescripción engañosa de la mala inclinación. Por lo tanto, ha de ser sujeto a un cuidadoso análisis y a una seria investigación. Como seres humanos, tenemos, digamos, días que uno tiene más energía que otros, pero es importante poner en práctica lo que estamos aprendiendo en esta noche acerca de tener esa virtud. Es que siento, digamos, desmotivación o me da pereza, porque por ejemplo, digamos, a la pereza pues ya hasta incluso en esta depresión. Hay gente que dice que no les provoca ni siquiera pararse de la cama. Entonces ya está el asunto, digamos, a nivel médico o lo que está pasando, digamos, en su sistema nervioso, pero también es el asunto del esfuerzo y la motivación. Cuando la persona descubre el verdadero sentido de su vida, que tiene un propósito, la persona se va a levantar, se va a despertar porque entiende que Dios la ama, que Dios la cuida, que Dios está pendiente de ella. Pero cuando la persona se desenfoca de eso, lo puede llevar a la nostalgia, a la melancolía y a la depresión. Entonces, mire cómo la pereza la puede llevar a la persona, no se quiere levantar de la cama, está todavía con la pijama a las 5 de la tarde, no se ha bañado, pasa una semana, la persona no se higieniza, o sea, la persona no es diligente en arreglar su casa. Entonces, ese tipo de cosas nos está diciendo, sí, me está dando pereza, pero no, yo voy a ir haciendo. O tener motivadores. Por ejemplo, ahora no lo podemos porque estamos en esto de cercano a Tisha B'Av, pero poner música que me anime, a poner Teilim, sí, a tener ropa cómoda en la casa, que yo pueda estar así y hacer más diligente. Ponerme como esas metas y esas motivaciones. Ok. En resumen, el hombre ha de reforzarse mucho y obtener la capacidad que otorga la diligencia para observar los preceptos, apartando de sí el peso de la pereza. Entonces, ahí lo estamos hablando
desde el punto de vista espiritual. Pero, como yo decía, aquí nos vamos a vacunar contra la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza te puede destruir a sí mismo. Una persona por pereza puede perder un empleo, puede perder una esposa, puede perder un esposo, hasta los hijos. O sea, si por pereza no los atiende, son niños descuidados. Lastimosamente, hay niños que están maltratados porque la mamá no los cuida, no les cambia el pañal hace 7 días. Se han visto ese tipo de cosas, por desmotivación, por baja autoestima, se enferman. O sea, entonces, eso nos está diciendo que nos inyectemos esa fuerza de voluntad, que Dios nos dio esa Bejiraoshin, esa capacidad de decidir. Y si la persona sufre de mucha pereza, decirle a Hashem, Hashem, por favor, ayúdame a ser diligente, a atender lo que tengo que atender en cuanto a todo lo que tiene que ver conmigo, con mi casa, con mi presentación personal, a que yo me pueda ver como tú me ves, no lo que me dicen, porque mucha gente que se deja llevar es que dijo bruta, es que me dijo bruto, la persona o la pareja maltrata, entonces la persona hace como que es como si fuera el carro de la basura, todo lo recibe. No, tenemos que vernos como más personas valiosas de lo que Hashem puede hacer en nosotros y reconocer siempre que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, y para Él somos valiosos. Y si la persona se deja llevar, ¿sí?, de esa práctica de la pereza y la lujuria que se derivan de los placeres humanos, permanecerá sobre él la vergüenza en este mundo y el castigo correspondiente en el mundo por venir. Es decir, como decimos, una verá va a llevar a otra verá. Entonces, por ejemplo, digamos, un hombre por pereza no busca empleo y se pone a ver, digamos, televisión, imágenes de mujeres mal vestidas, va a crear en él necesidades de buscar, digamos, mujeres en la calle, ignorando que tiene una buena esposa, valorándola, ¿cierto? En fin, o sea, todo esto nos va llevando a nosotros ¿a qué? A que debemos ser diligentes. Ahora, hay una frase bien linda en Yehezkel que nos dice, y los ángeles corrían y volvían como relámpagos. Debemos aprender, por ejemplo, los malajim son mensajeros. Como mensajeros, ellos llevan siempre la voluntad de Hashem, la hacen. Vaya y cuida a Julanito, va y lo hace. Cuida esta nación, porque cada nación tiene un ángel. ¿Sí? Entonces, ellos son como el relámpago. Usted no ve que el relámpago es lento, el relámpago, ¡trum!, o sea, de una. Entonces, así tenemos que ser como rápidos en todo lo que hacemos. Y más en la diligencia, en el servicio divino. Ahora, dice el Mesilá Yesharim que debemos tratar de trabajar todos los días. O sea, como decir, subiendo como en ese peldaño de trabajar en la diligencia. No vamos a ser como ángeles, ¿sí?, como a llegar a ese nivel, pero sí podemos esforzarnos. Entonces, cuando la persona se esfuerza y atiende lo que tiene que hacer, la persona va a sentir que ya cumplió su objetivo. O sea, ese día tuvo, como decir, para mí ese día fue productivo. Pero si la persona se queda en la cama o sentado mirando para el techo sin hacer nada, empiezan los problemas en la casa. ¿Y vos por qué no te paras de ahí? ¿Vos por qué no ayudas? O los hijos. Que la mamá tiene que decirle, hey, pero párate pues, o sea, no es todo el tiempo ahí sin hacer nada, porque a veces se generan también por la pereza los problemas familiares. Nos dice el Salmo 119, me apresuré y no me retrasé en guardar tus preceptos. Entonces ya para ir terminando, esto aplica en que seamos como el venado ágil para cumplir el precepto. Y también, si somos diligentes, tenemos esta virtud, eso nos va a ayudar a nosotros a aplicarla en todas las áreas de la vida, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar problemas, situaciones de Shalom Bait, o también generarnos nosotros problemas a nivel de interior. Y esa diligencia nos va a ayudar a nosotros a tener también salud mental. Bueno,
Que todo esto haya sido de verajá, cuídense mucho y Shabbat Shalom. Gracias, Rabaní. Shabbat shalom. ¿Tienen alguna pregunta?